Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un elemento que vino a sustituir a machetes, navajas, cuchillos, incluso pues los disparos de varias armas de fuego, con el mero propósito de abrir un elemento del cual ya se ha hablado en otros videos, que era la lata, ¿sí? Entonces, todos estos elementos, el machete, la navaja, el cuchillo y pues las balas, los disparos, como lo quieran considerar, era usado para abrir la lata, ¿sí? Entonces, esto pues era un poco, muy poco práctico, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y pues se tenía que idear este nuevo elemento, ¿no? Que facilitara la acción de abrir una lata. Sí, lata, entiéndase, pues el elemento cilíndrico hecho de lámina de metal. Sí, entonces, a principios del siglo XIX, un tal William Underwood en Nueva Orleans, Luisiana, hace la primer fábrica de conservas, sí, de las latas, de estas dichosas latas, con lámina muy gruesa y pesada. Sí, entonces esto hacía que ya el simple elemento, el simple objeto de la lata, sin tener nada dentro, pues ya fuera muy pesada, ¿no? Por la simple lámina. Aparte, no se podía abrir fácilmente, sí, entonces era un elemento pues muy poco ortodoxo, muy pues pesado, tosco de manejarse, sí, y de usarse a fin de cuentas. Entonces, es hasta 1850 que este elemento, la lata, se comienza a usar o a hacer de mejor manera, se comienza a hacer de una lámina más delgada de metal. ¿Sí? Entonces, con esto, pues las personas empezaron a cuestionar o de cierta manera preguntar si ya ahora sí no se podía tener o hacer un elemento que pudiera abrir la lata, sí, que no fueran los machetes, las navajas, los cuchillos y los disparos de arma de fuego. Es así como entonces el norteamericano Ezra J. Warner hace una combinación o un pues artilugio que asemeja lo que es una hoz y una bayoneta, sí, con el propósito de que pues la cuchilla esta pudiera abrir la lata. Y de esta manera el resultado de varios otros experimentos para crear un objeto, una cosa que pudiera abrir las latas, que era bastante peligroso. ¿Para quién? Tanto para el usuario como el observador. Sí, entonces corría el mismo riesgo prácticamente la persona que quisiera abrir la lata como que la persona que está viendo cómo abren una lata. Sí, entonces esta era una situación de perder, perder. Nadie se iba a beneficiar en gran medida de esto. Pasaron los años y la Marina norteamericana, pues de cierta manera tenía el concepto, la idea de hacer una llave en la lata, sí, que la lata tuviera una cierta llave, una especie de llave incluida en el, pues en la forma, en el diseño, ¿no? Y es así como el neoyorquino J. Osterhout en 1866 pues hace este aditamento, este artilugio, pero pues resultó lo mismo, ¿no? Bastante peligroso tanto para el usuario como el observador. En 1870 es patentado por el norteamericano William W. Lyman, ¿sí? Este objeto ya más pues semejante a lo que vendría a ser la forma final de esta cosa, de este elemento, ¿sí? En 1925 la empresa californiana Star Can Opener hace que este elemento tenga una rueda alimentadora integrada, ¿sí? Entonces, ¿esto qué producía? Que para poder abrir la lata se necesitara menor esfuerzo y de esta manera se reducían los riesgos y pues ya toda la acción de abrir una lata de metal, una lata de conservas, era pues bastante más seguro, ¿sí? Y bueno, ya con el paso del tiempo y ya con la introducción de distintas empresas, tecnologías y pues ahí la innovación, esto pues se fue volviendo cada vez más y más seguro. En el año 1931, ya para finalizar, en diciembre de 1931, fue comercializado este elemento ya incluso en su versión eléctrica. ¿Sí? Para el propósito de este video nos vamos a quedar con la versión manual, ¿sí? No nos vamos a introducir con lo que es el familiar más cercano, que es su versión eléctrica. Y esto porque esto se podría manejar como una pues especie de evolución del mismo objeto. Entonces, como la versión manual
siga funcionando para lo que fue creado, pues nos vamos a apegar a ella y ya pues lo eléctrico se podrá manejar en otros videos. Entonces, en gran medida esto era pues un bien necesario que tenía que aparecer en algún momento u otro, que viene siendo lo que conocemos hoy en día como el abrelatas. Entonces, la forma. Pues de cierta manera, como ya les mencioné, este elemento fue en gran medida prueba y error, prueba y error, prueba y error, y pues bastantes errores se necesitaron para poder llegar a la forma final que conocemos en la mayoría del planeta. Sí, pero pues se debe mencionar que hay tres tipos de formas principales de de la forma austera, de la forma manual, y estos son cabeza de buey, garfio y palanca. Sí, estas tres versiones tienen pues ciertas variaciones, adaptaciones, ventajas, desventajas, pero sirven para lo mismo, sí, para abrir una lata de forma rápida, segura y sin electricidad, sin ningún otro tipo de mecanismo complicado. Entonces, ¿en qué se basa esto de abrir la lata? Pues sencillamente en un elemento que pueda rodar y presionar al mismo tiempo. Sí, entonces lo que se quiere rodar es para ir girando la lata sobre un eje o para irla rotando fácilmente, y lo que se quiera presionar pues viene a ser la cuchilla o el elemento puntiagudo que va a ejercer la suficiente presión para poder abrir la lámina de metal, sí, para poder cortar la lámina de metal. Y esto pues es prácticamente gracias a la rueda alimentadora que ya les había mencionado, y pues de esta manera, haciendo uso de un mecanismo que asemeja el funcionamiento de engranes, aunque no se mete tanto con ese tema, podemos ir girando una palanca, una manivela, y así se nos facilita el giro de la lata, y pues la cuchilla o el pico, ¿sí? La cuchilla se queda estática, y es así como la lámina se va abriendo pues un giro a la vez, ¿sí? Entonces prácticamente tenemos lo que es pues la cuchilla, un par de palancas que vienen a funcionar como el mango para ejercer presión, para poner fuerza, y la rueda alimentadora que viene funcionando como el riel para ir guiando la orilla de la lata, ¿sí? Y en materiales, pues en gran medida tenemos lo que es el metal, ¿sí? Este elemento prácticamente en toda su historia ha sido desarrollado con metal. Desconozco si en algún punto se usó lo que es la madera. Me imagino que sí, pero no estoy seguro. La madera para lo que sería el mango o para para las partes de sujeción de este elemento. Pero pues aún así, hoy en día siguen habiendo abrelatas que incluso el mango y pues prácticamente toda la forma del abrelatas es de metal. Sí, es por eso que dudo lo de la madera. Pero bueno, en resumidas cuentas, viene siendo lo del metal, en temas muy específicos, acero inoxidable, y ya para la versión eléctrica de la cual nos habló, pues también se incluye lo que es el plástico, ¿sí? No solo para el cordón que va y conecta pues a la corriente, a la fuente de electricidad, sino para pues todo el estuche, toda la carcasa en donde viene pues seguro todo el mecanismo que hace que funcione el abrelatas eléctrico. Sí, fuera de eso también otras, todas sus demás piezas son de metal. Y bueno, como característica importante, gran parte de los abrelatas eléctricos cuentan con la ventaja de que tienen un imán, ¿sí? No sé muy bien si simplemente es un imán común o si este imán pues viene a funcionar gracias a a la fuente de electricidad. Pero pues a lo que yo recuerdo sí es un imán común, ¿no? Que no necesita esta fuente de electricidad. ¿Y esto para qué? Pues para todavía volver más segura la sujeción de la lata al elemento, sí, al objeto que pretende abrirla. Y bueno, ¿cuál es su relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues en gran medida bastante. Sí, ¿por qué? Porque viene a ser como que un elemento secundario, aunque no le quiero restar importancia de esa manera, pero pues es un elemento que tardó en llegar, ¿sí? ¿Para qué? Para trabajar en conjunto con lo que es la lata, ¿sí? Un elemento también bastante importante, con mucha historia, con mucho trasfondo, del cual ya se habló pues en otro video. Y como ya nos ha tocado ver, esta cosa tiene pues otro nombre,
aquí nada más encontré uno que viene siendo destapador. Sí, entonces probablemente algunos de ustedes que están escuchando lo conozcan como abrelatas y otros tantos lo conozcan como destapador. Sí, pero pues viene a ser lo mismo, ¿no? Abrelatas, pues creo que pasó lo mismo con marcatexto. Abrelatas viene a ser muy literal. Sí, ahí está la acción y el sustantivo prácticamente, el verbo y el sustantivo. Y destapador pues viene a ser lo mismo, ¿no? En el caso de marcatexto, creo que marcatexto era la versión literal y lo que se asemejaría aquí a destapador sería como resaltador. Sí, es algo que es algo curioso del nombre de las cosas también. Y bueno, como ya mencioné también la coexistencia con la lata. Sí, pues no es un mal necesario, es un bien necesario. Tenía que llegar este elemento que pudiera abrir de forma civilizada la lata, ¿sí? Sin tener que recurrir incluso a armas de fuego, pues a tanta energía, tanto esfuerzo para abrir una lata que trae pues alimentos, conservas, medicinas y otras tantas cosas. Entonces, es importante esto que mencioné al principio de lo de que es un elemento secundario. ¿Sí? No es en tanto así un elemento secundario, sino que vino después a servir a un objeto en específico. ¿Sí? Sin la lata no hay abrelatas, así de sencillo. Pero pues el mecanismo, todos los conceptos que están inmersos en pues la forma, la función del abrelatas pues son importantes, son destacables, ¿no? Y bueno, este también es un ejemplo muy bueno de que no hay solución absoluta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un abrelatas y que abre, pues latas, no, obviamente. Pero a dónde voy con esto no es simplemente el chiste, el juego de palabras, sino que la solución para las conservas y almacenar alimentos sin que se pierdan y todo ese tipo de cosas fue la lata. Sin embargo, a pesar de que hay ciertas latas que tienen ese tipo de lengüeta en la parte superior y se pueden abrir, así como un pequeño paquete de sardinas que se levanta la lámina, a pesar de todo eso, pues el resto de las latas no, por ciertas razones, creo que pues también tiene que ver seguridad de que el empaque siempre vaya cerrado. Por ciertas razones no se incluye eso. Entonces es necesario siempre tener en cuenta de conforme se vaya avanzando, por ejemplo, el avance de la lata, siempre se va a tener que avanzar incluso un poco más. Gracias a las mejoras, a la innovación y a la tecnología, estamos obligados incluso a esforzarnos un poco más. Si entonces primero fue la lata, luego fue el abrelatas. No es que pues la lata sea obsoleta, que no sirva o que el abrelatas no debería existir o que no sirva, sino que tenían que ser las cosas así. Por ejemplo, la lata no nos iba a presentar la solución absoluta, ¿sí? Porque en dado caso incluso íbamos a terminar queriendo una lata que trajera su mecanismo de apertura, que no lo pudiera abrir una persona que no la compró y que al final del día ella sola se tire a la basura. ¿Sí? Entonces no funcionan así las cosas, no es necesario pretender que un elemento sea totalmente funcional o que funcione por sí solo al 1000%, ¿no? Porque pues también está el factor humano que es el accionador, el que va a poner la acción, el que lo va a manejar. ¿Sí? Entonces, esta parte de que no hay solución absoluta y que inevitablemente tienen que haber bienes necesarios, pues siempre hay que tenerlo en cuenta. Por este video es todo, nos vemos luego.